Muy bien, ahora sí ya estamos listos para este mensaje. A más de alguien le habrá llamado la atención alguna omisión que acabo de tener en este breve momento que he tenido para dar los anuncios y las noticias. La omisión es en base a que la semana pasada tuvimos ocasión de servir a los integrantes de esta siguiente generación aquí en la iglesia en Chile. Tuvimos oportunidad de servir a nuestros jóvenes en lo que fue la versión 2012 del campamento juvenil que auspicia la Iglesia de Dios Unida, una asociación internacional. El campamento ha sido desde siempre, para quien les habla, una fuente de inspiración y de reflexión. Los jóvenes son nuestra siguiente generación y por ende la visión del mundo que ellos tienen, sus realidades, su forma de ver las cosas han sido, desde que tengo ocasión de poder participar en estos campamentos, ha sido desde siempre una fuente de introspección y de reflexión y de aprendizaje desde siempre, tanto en el campamento mismo, porque la experiencia que uno vive con los jóvenes siempre es tan agradable, siempre los jóvenes tienen esa chispa que algunas veces con los años a veces decae, pero los jóvenes tienen esa característica, ¿verdad? Y por eso es que estas experiencias siempre son tremendamente alentadoras. Este año tuvimos ocasión de visitar, de repetir una actividad que hicimos el año pasado, que fue llevarlos a este centro, a este observatorio de Mamayuca, allí en Vicuña, pero ya con la experiencia hicimos la actividad un poco más, aprovechamos mejor el tiempo, hicimos este viaje a Vicuña y pudimos pasar a ver esta represa de Puclaro, en donde existe una arpa eólica gigante. En realidad, para todos nosotros fue novedoso esto del arpa eólica, puesto que cuando íbamos acercándonos a la represa escuchábamos como un silbido, y entonces uno empieza a mirar hacia los lados, ¿verdad?, de dónde viene este silbido, y es, como digo, esta arpa eólica en donde nos fotografiamos, en donde nos pidieron que por favor no nos subiéramos al arpa, que ha habido accidentes en este sentido. Nos pidieron que nos pusiéramos debajo y pudiéramos tomarnos fotos. Y también vimos la represa propiamente tal. Y después, más adelante, aprovechamos de pasar al Museo de Gabriela Mistral, que existe en Vicuña, que también es un ícono para nosotros los chilenos. Gabriela Mistral es uno de nuestros Nóbeles de literatura, así es que pudimos encontrarnos con este museo y luego terminamos el día teniendo entonces esta observación del cielo de esta zona de Coquimbo, que son uno de los mejores cielos en el mundo para poder observar las estrellas. Ahora bien, como había luna, la luna opaca el brillo de las estrellas, así es que solamente pudimos observar Saturno. Uno dice solamente, y cuántas personas tienen la oportunidad de ver Saturno y sus lunas, que
todos y cada uno de los que participamos en esta actividad nos pusimos frente aquí al telescopio. Y también tuvimos ocasión de ir a ver esta reserva nacional en donde está el pingüino Humboldt. El 80% de todos los pingüinos Humboldt del mundo se concentran aquí en esta zona que se conoce como Punta de Choros. Así es que tuvimos ocasión de estar en esta reserva, de visitar Isla Dama y poder observar la naturaleza que Dios nos entrega para todos nosotros. Así es que tuvimos ocasión de ver a los delfines que están en estado salvaje. Así es que lo único que faltó fueron las ballenas, pero en realidad la actividad resultó muy bien, muy interesante desde todo punto de vista. Así es que, como digo, en esta ocasión, ya con la experiencia de años anteriores, pudimos ofrecerle a nuestros jóvenes esta oportunidad de que conozcan, por una parte, la cultura de nuestro país, de Chile, también conozcan las obras de Dios, que Dios ha entregado a nosotros a través de la observación de Mamayuca y también de la naturaleza aquí presente en Punta de Choros. Así es que, como digo, los campamentos siempre, para quien les habla, ha sido fuente de introspección, tanto en el campamento mismo, así como también cuando ya ha concluido el campamento. Una vez que ya concluye el campamento, uno hace estas observaciones ya desde fuera del campamento y empieza a sacar cuentas en estos sentidos. Así es que el mensaje de hoy está íntimamente relacionado con una de las preguntas que me hicieron en el campamento al inicio. En parte ya contesté esta pregunta a los jóvenes, y el primer día les pedí a ellos que nos hicieran llegar preguntas respecto de sus inquietudes. A veces uno cree que entiende a los jóvenes, pero a veces también uno se lleva sorpresas. A veces los jóvenes presentan dudas, interrogantes, que nos permiten visualizar cómo viven la vida los jóvenes en el mundo en el cual les ha tocado vivir. Y por eso uno de los temas, salieron 24 jóvenes, participaron en el campamento, 24 preguntas tuvimos. Así es que una de esas preguntas me llamó la atención, puesto que, a mi modo de ver, es una de las preguntas que todos alguna vez nos hemos hecho, y cual más, cual menos, ya sea en el pasado, en el presente, nos hemos planteado esta pregunta. La pregunta en cuestión es: ¿cómo podemos perseverar en este camino cuando no hay nadie más guardando esta forma de vida? Esta fue una de las preguntas que uno de los jóvenes planteó. ¿Cómo podemos perseverar en este camino cuando no hay nadie más guardando esta forma de vida? El tema es particularmente sensible a cualquier edad, pero se hace más doloroso en la adolescencia y la juventud, edad en la cual nos estamos formando, edad en que la vida se nos presenta tan amplia y tan variada como la vida misma. Y entonces la pregunta hace referencia a uno de los cuestionamientos que todos nos hemos hecho alguna vez en la vida. ¿Cómo hacemos para sobrevivir en la fe en un mundo que es diametralmente opuesto a nuestras creencias? Si uno hace la relación personas que han sido llamadas versus las personas que no han sido llamadas,
las cifras son elocuentes. Vivimos inmersos en una sociedad en donde somos definitivamente una minoría. Definitivamente las cuentas, las cifras mencionan o hacen manifiesto lo pocos que somos. Para ser ilustrativo solamente este punto, aquí en Santiago, las estadísticas. ¿Cuántos somos en Santiago? 5.860.000 en la ciudad de Santiago. Y juntando la región metropolitana, 6.038.000 personas. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cuántos somos nosotros? ¿Cuántos somos nosotros? Bueno, en esta aula hay cerca de 100 personas. En esta aula. Bueno, si hacemos esa relación versus los 6 millones, esa cifra es elocuente. Habla por sí sola. Si lo llevamos a la población mundial, en la actualidad en el mundo hay 7.000 millones de personas versus más o menos 20.000 personas. Esa cifra es elocuente desde el punto de vista que se mire. Tanto en Occidente así como en Oriente somos una minoría que se conoce como infinitesimal. No me pidan que lo repita. Somos tan pocos que la pregunta en cuestión es muy atingente a nuestras realidades particulares. Y en base a la pregunta, podemos hacernos 3 preguntas. ¿Podremos avanzar solos? ¿Podremos aguantar solos? ¿Podremos luchar solos? ¿Qué dice Dios al respecto de estar solo? La Escritura menciona muchas veces que Dios no nos deja solos. Eso dice la Escritura. Aquí en Josué 1, el eterno Dios de Israel le dice a Josué: no te dejaré, ni te desampararé. En Josué 1:5 nos encontramos con esta escritura. En Josué 1, en el versículo 5, dice aquí: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dios hace esta declaración explícita a Josué y le dice: mira, yo no te voy a dejar solo. Versículo 9 dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque el Eterno tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios hace esta declaración, y así como se lo dice a Josué, uno lo puede sentir hacia que estas palabras están dirigidas hacia nosotros mismos. Dios nos dice que Él no nos va a dejar solos, no nos va a desamparar, en donde quiera que estemos. Dice aquí el versículo 7, hay una condición en este sentido. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Dice aquí el versículo 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces aquí Dios
hace una declaración. Él dice que no nos va a dejar, no nos va a abandonar, pero también nos dice, mira, cuídate de guardar, de cumplir y hacer todo lo que yo te mando. Una y otra vez la Escritura nos señala que si hacemos lo que tenemos que hacer, esto es, nuestra parte en este negocio, si hacemos nuestra parte, Dios, el Eterno de los ejércitos, estará con nosotros a donde quiera que nosotros estemos y en cualquier situación en la cual nosotros estemos. La Escritura es muy reveladora y alentadora en este sentido, sobre todo cuando nos enfrentamos a esas nubes de enemigos que a veces nos rodean y nos atacan por distintos flancos. Cuando estamos en esas batallas y uno empieza a pensar en esta frase, ¿verdad?, en la soledad del mando, en la soledad en la cual uno se encuentra en medio del mundo. A veces uno se encuentra inmerso, ¿verdad?, enfrentando a una nube de enemigos que atacan por un lado, atacan por otro lado. Bueno, esto de estar solo es una cosa de perspectiva. Y en este sentido hay una escritura en Segunda de Reyes 6, en donde se hace mención a una experiencia que vivió Eliseo, el profeta, que continuó en lugar de Elías. Dice aquí Segunda de Reyes 6, versículo 8. Aquí se menciona el contexto en el cual se da esta situación. Dice aquí, tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo, en tal y cual lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, aquí al enemigo, mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van a estar allí. Entonces, dice aquí, versículo 10, entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez, con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos le dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Esta expresión ocurre, ¿verdad? Porque si aquí un rey hace un plan estratégico a puerta cerrada y los enemigos descubren, bueno, entonces él piensa, mire, aquí alguien le tiene que estar dando los datos, y por eso hace esta pregunta. Bueno, ustedes me van a declarar aquí quién es el infiltrado. Y entonces uno de sus siervos en el versículo 12 dice, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo, id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, he aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, Señor, ¿qué haremos? Aquí la situación es que un tremendo ejército se para frente, podríamos decir, el lugar en donde estaba Eliseo, y se enfrentan, ¿verdad?, cientos de hombres a caballos. Y entonces aquí el que servía al varón de Dios dice, bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? Y entonces aquí está esta frase, Segunda de Reyes 6, versículo 16, está esta frase que yo diría que es tremendamente alentadora
sobre todo cuando uno está enfrentado a situaciones críticas, situaciones difíciles, situaciones oscuras, en las cuales, querámoslo o no, algunas veces todos hemos vivido. Y entonces aquí, Segunda de Reyes 6, versículo 16, aquí Eliseo le dice: no tengas miedo, no tengas miedo. Dice aquí: porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces aquí esta frase de tranquilízate, cálmate, no tengas miedo, porque muchos más son los que están con nosotros. Es porque esto de estar solo es una cuestión de perspectiva. Y aquí entonces Eliseo, en el versículo 17, dice: y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Eterno, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Eterno abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Cuando uno se enfrenta a esas hordas de enemigos o bien esas circunstancias difíciles, uno debe tener esa confianza para creer que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. No importa la circunstancia en la cual uno se encuentre, uno debe reiterar y repetirse esta frase: son más los que están con nosotros. No importa la vicisitud en la cual estemos, uno debe tener esa certeza: son más los que están con nosotros. Esa certeza la manifestó un joven que se llamaba David cuando vio a sus hermanos amedrentados por el gigante Goliat. Él tuvo esa misma certeza. Él dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso? ¿Quién es para que se enfrente aquí al campamento de Israel? Vayamos acá a Primera de Samuel 17. Dice aquí: en el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Así es que uno puede imaginarse el cuadro, ¿verdad? Un monte, un valle, un monte. Y entonces aquí dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, casi 3 metros. Eso es lo que dicen aquí los que han estudiado este tema de los 6 codos, exactamente cuánto mide un codo. Bueno, aquí en esta relación se ha encontrado que más o menos 2,9 metros exactamente podría haber medido este gigante. Dice aquí: y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Esto de la cota de malla, esta es una... Aquí es una armadura que tiene escamas. Esa es la característica que tiene esta cota de mallas. Tiene escamas. Y dice aquí: y el peso de la cota, 5.000 ciclos de bronce.
Y dice aquí, en el versículo 5, llevaba en la cabeza un casco de bronce y su coraza que pesaba 55 kilos. Eso dice la versión internacional. Así es que aquí uno se puede imaginar a un soldado tremendo, tremendo de alto, tremendo de grande. Se hace la referencia también aquí que la punta de la lanza que tenía, solamente la punta, más o menos pesaba 7 kilos, la punta de la lanza. Así es que el versículo 16 dice aquí, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Versículo 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y dice aquí el versículo 26, dice aquí la escritura, entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Y aquí la siguiente frase dice, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y entonces aquí una pregunta, ¿a quiénes se refería David cuando dice los escuadrones del Dios viviente? ¿De quiénes o a quiénes estaba haciendo referencia? ¿David? ¿Los escuadrones del Dios viviente? ¿Sería a los israelitas amedrentados que veían a este gigante y temblaban? ¿O se estaba refiriendo a lo que dijo a la frase hace un momento atrás? Muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y aquí más adelante, en el versículo 37 de Primera de Samuel 17, dice, añadió David, el Eterno, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dice aquí, y dijo Saúl a David, ve, y el Eterno esté contigo. Y entonces aquí en el versículo 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Eterno de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así es que aquí David, cuando se enfrenta a este hombre gigantesco, él hace alusión a esta expresión. Muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Los escuadrones de Israel. La fuerza de esta convicción es la que ha hecho que muchos sean capaces de resistir los momentos difíciles de la vida. Puesto que querámoslo o no, lo conversábamos también con los jóvenes, querámoslo o no, la vida presenta problemas. Si no ha presentado problemas, va a presentar problemas. Y en estos problemas, muchas veces tenemos que hacer gala de creer esta convicción. Muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En este sentido, mis hermanos, no debemos pasar por alto la Escritura que advierte que en algún momento de la historia, todos los que estamos aquí, todos seremos probados en el futuro. Aquí en Lucas 21, la Escritura declara esto. Lucas 21. En el versículo 11. Dice aquí, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias,
y habrá terror y grandes señales del cielo, entendiendo los tiempos finales, antes del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano. Esto de echar mano, ¿a qué significa? Bueno, nos tomarán. Y dice aquí, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Esto de ser cristianos, somos seguidores de Cristo y por causa del nombre seremos perseguidos. En la actualidad hemos vivido más o menos medio siglo prácticamente sin persecuciones. Vivimos en un país en paz, en donde el gran problema que tenemos los cristianos es el trabajo. Ese es el gran problema que tenemos. Pero aquí no se está hablando de un problema en el trabajo. Aquí se está hablando, dice, y os entregarán a las cárceles y seremos llevados ante los reyes. Versículo 13 dice, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestro corazón no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Versículo 16, mas seréis entregados aún por vuestros padres. Yo creo que hemos pensado en eso. ¿Pero han pensado en eso? Yo sé que todos hemos pensado en eso. ¿Pero han pensado en eso? Ser entregado por los parientes más cercanos, por hermanos, parientes y amigos. Los que se acercan con nosotros al altar, como dice la Escritura. No me ofendió mi enemigo, sino mi amigo, mi hermano en la fe. Bueno, y dice aquí, y matarán a algunos de vosotros. ¿A quiénes se está refiriendo esta Escritura? Sino a nosotros. En algún momento de la historia seremos entregados por amigos, por familiares, por hermanos, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Eso dice la Escritura. En algún momento, en el futuro, viviremos momentos complicados. En algún momento de la historia viviremos pruebas fuertes. Y la fortaleza de esta convicción, la fortaleza de sentir que no estamos solos, es la que nos dará la confianza para poder resistir el día malo. La fuerza de esta convicción es la que ha hecho que muchos sean capaces de resistir los momentos duros de la vida. Por ejemplo, Mardoqueo, aquí en Esther, en el capítulo 4, en el versículo 12, dice aquí, y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis.
Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Mardoqueo, cuando pide ayuda a Esther, le dice que si ella no actúa de alguna parte. ¿Cuál es esa alguna parte? Mardoqueo tenía esa convicción de que él no estaba solo y que Dios iba a intervenir, ya sea usufructuando del poder que tenía Esther o sin Esther. Y eso es lo que le dice Mardoqueo a Esther. Mira, que si no ayudas, bueno, ciertamente Dios está viendo las cosas. Mardoqueo tuvo esa convicción de la que venimos hablando. Son muchos más los que están con nosotros. Él sabía que Dios no los abandonaría. De alguna parte vendría la liberación y la ayuda. La fuerza de esta convicción es la que ha inspirado a muchos a enfrentar la vida con optimismo y tesón, hacer lo que se conoce de tripas corazón, salir adelante aún a pesar de las adversidades. ¿Por qué? Porque son muchos más los que están con nosotros que los que están con ellos. En Hebreos 11, en Hebreos en el versículo 32, dice aquí: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Uno de ellos dice, ¿se acuerdan? Aquí se menciona, dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? Gedeón se vio ante la siguiente situación. Él inicia una guerra con 32,000 hombres, más al poco andar se queda con 10,000 hombres, para luego enfrentar la guerra con 300 hombres. ¿Se imaginan qué es lo que pasó por la mente de Gedeón? Partir una guerra con 32,000 hombres y enfrentar la guerra con 300 hombres. Bueno, ¿en qué estaba pensando Gedeón? Gedeón estaba pensando, no estamos solos. No estamos solos. Muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y entonces la pregunta, ¿podemos enfrentar el mundo y su camino solos? Si la palabra entre comillas, solo, implica soledad y lejanía de Dios y su camino, el mundo y su camino nos absorberá. Y evidentemente no podremos luchar contra el mundo. Voy a repetir, si la palabra solo implica lejanía de Dios y su camino, evidentemente no podremos vencer. Pero si la palabra solo implica soledad física, pero cercanía con Dios y su camino, entonces el mundo y su camino pueden ser vencidos. Si la palabra solo implica soledad física, pero cercanía con Dios, bueno, muchos más son los que están con nosotros que los que están con ellos. En Santiago,
Santiago 4, en el versículo 7, la Escritura dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. En el versículo siguiente dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Aquí Santiago hace mención a una de las realidades más importantes de la vida del cristiano. Primero que nada, si uno se acerca a Dios, si uno se pone en la sintonía de Dios, si uno inicia el movimiento, Dios responde a nuestro acercamiento, acercándose también a nosotros. Y entonces la pregunta: ¿cómo podemos acercarnos a Dios? Las claves para el acercamiento y desarrollo espiritual son 4 palabras que nos van a seguir por siempre. Por siempre. Oración, estudio, meditación, ayuno. Los hombres de Dios siempre han expresado su voluntad para acercarse a Dios, siguiendo y cumpliendo con hacer de estas palabras un hecho en sus vidas. Por ejemplo, Daniel, vayamos a Daniel. En Daniel 9, los hombres de Dios siempre se han acercado a Dios, pero en oración, en ayuno, en ruego, en reflexión. Un ejemplo es Daniel. En Daniel 9, en el versículo 1, dice aquí: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Eterno al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí Daniel hace mención a eso, miré atentamente. ¿Qué es mirar atentamente? Un estudio profundo de las Escrituras. Y dice aquí, versículo 3: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Aquí Daniel se vuelve a Dios, estudiando su palabra, reflexionando en ella, orando y ayunando. Y el versículo 20 de este mismo capítulo, aquí se muestra cómo Dios actúa para con Daniel. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Eterno mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Versículo 23 dice: al principio de tus ruegos fue dada la orden. Al principio de tus ruegos, Daniel se acerca a Dios en oración, en ayuno, y Dios le dice: mira, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Dios responde a nuestras oraciones. Daniel inicia este acercamiento y Dios responde al principio de sus ruegos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando uno quiere acercarse a Dios y por razones o por distintas razones
uno no quiere o no tiene ganas de orar, ¿qué hace allí? Igual debe orar. Igual debe orar. Y cuando ore, debe pedirle a Dios que le dé las ganas para orar. Si nos acercamos a Dios, Él se acercará a nosotros. Y si nos sometemos a Él, Satanás huirá de nosotros. Y entonces aquí la pregunta, ¿qué significa someterse a Dios? ¿Qué significa someterse a Dios? La palabra griega traducida a someterse es hupotazo, con doble S. Hupotazo, que significa obedecer reflexivamente. Obedecer reflexivamente. Podríamos entonces decir, someterse es obedecer reflexivamente. Y entonces aquí una pregunta. Obedecer reflexivamente, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer reflexivamente? Obedecer las instrucciones que Dios, por medio de su palabra, nos ha entregado. Pasemos aquí a Proverbios. En Proverbios, en el capítulo 2. En el versículo 1. Dice aquí, hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios. Eso es lo que dice Dios acerca de sus mandamientos. Si nosotros buscáramos la palabra y la escudriñáramos, es llamativo aquí, dice, y la escudriñares como a tesoros. Buscar en la palabra de Dios todos los consejos que Dios nos da para poder vivir esta vida sabiamente y con inteligencia. Uno entonces podría entender lo que significa exactamente temer a Dios. Y dice aquí, versículo 5, entonces entenderás el temor del Eterno y hallarás el conocimiento de Dios, porque el Eterno da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios es el que se revela al hombre. Dios es el que da esta capacidad para entender su palabra. Pero uno debe acercarse a Dios y estudiar y escudriñar la palabra como un tesoro. Dice aquí, 7. Él provee de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. ¿Dónde va a encontrar uno esos consejos para entender juicio, justicia, equidad y todo buen camino? Sino en la palabra de Dios. Versículo 10, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia.
para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Estos consejos que pueden al hombre salvarlo. A veces a uno le falta discernimiento. Bueno, busque y encontrará discernimiento, encontrará claridad, encontrará sabiduría. Dice aquí el capítulo 3: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Las promesas para el hombre justo. Todos queremos tener una vida pacífica, tranquila, llena de frutos. Dice aquí, pero para que se cumplan y se produzcan esos frutos, uno debe hacer su parte. Dice aquí: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Las promesas que Dios ha hecho para los que cumplen los mandamientos para con Dios. Los mandamientos de las primicias y de los diezmos. Eso es lo que está diciendo aquí. Pueden repasarlo, o vayamos mejor a Malaquías. A Malaquías. En el versículo 6 dice aquí: porque yo, el Eterno, no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Eterno de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Las promesas que Dios ha hecho, ¿a quiénes? A los que cumplen. Eso es lo que está diciendo aquí en Proverbios 3, en el versículo 10. En el versículo 9 dice: honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué dice Dios? Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. 11, Proverbios 3, versículo 11. No menosprecias, hijo mío, el castigo del Eterno, ni te fatigues de su corrección, porque el Eterno al que ama castiga, como el Padre al Hijo, a quien quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear
no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honras. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. El Eterno, nuestro Dios, nos ha dejado su palabra para que la aprendamos, para que la escudriñemos, para que logremos adquirir de Dios la sabiduría y la inteligencia. El versículo 32 de Proverbios 3 dice: porque el Eterno abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La relación íntima que el Eterno desarrolla con sus hijos es con los justos. Someterse a Dios es obedecer reflexivamente el camino señalado, el cual está expresado sintéticamente en Eclesiastés 12, cuando aquí el predicador concluye lo esencial en la vida. El fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Todo el resto queda a un lado. Lo importante, lo esencial en la vida es que el hombre tema a Dios y guarde sus mandamientos. Guardar sus mandamientos por sobre todas las cosas, ante todas las cosas. Al inicio de este mensaje preguntamos: ¿podremos avanzar solos? También preguntamos: ¿podremos resistir solos? Y también preguntamos: ¿podremos luchar solos? La respuesta es: claro que sí. Claro que sí, siempre y cuando hagamos nuestra parte en este negocio con Dios. La Escritura una y otra vez nos hace sentir lo siguiente: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y entonces la pregunta es: ¿podremos resistir solos? ¿Podremos aguantar solos? La realidad de las cosas es que nunca estamos solos. Nunca estamos solos. Lo que pasa es que a veces nos sentimos solos, pero eso es otra cosa. Pero la verdad es que nunca estamos solos. La certeza más absoluta que debemos tener cuando nos enfrentemos al mundo y cuando nos enfrentemos a Satanás y a sus huestes espirituales es lo que le dijo Eliseo a su sirviente. Aquí en Segunda de Reyes 6:16, lo leímos al principio. Cuando uno tiene esta certeza, cuando uno tiene esta convicción, uno puede enfrentar al mundo sabiendo que somos más que vencedores si creemos y afirmamos esta convicción. Esta convicción es la que ha dado luz a muchos hombres de fe, es la que ha permitido que hombres de fe se enfrenten a problemas tremendos y salgan airosos y victoriosos y hayan crecido con las pruebas. Esta verdad es una lección para todos nosotros hoy día. Cuando nos enfrentemos a esos problemas oscuros, cuando veamos que esa tormenta se nos acerca como ese nublado. ¿Han estado alguna vez en un nublado en playa? De costa empiezan a aparecer unas nubes, unos nubarrones oscuros, algunas veces así con rayos y centellas. Cuando uno se enfrente a esos problemas, tengamos en cuenta estas palabras de Segunda de Reyes 6:16.
Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.